y solamente aparecieron 7 personas, creo, si no me equivoco, de 25 que eran. Así que tuvieron la chance de ir a reemplazar una clase de la anterior semana, pero los que no fueron ya ni modo. No sé si hay alguien de los que fue hoy en la mañana y me puede ayudar a decir, a ver cuántos eran los que habían. Eran 7, creo, ¿no? O 8, no me acuerdo. No, la verdad que no los conté. Hay una flor que primera vez he traído en mi vida. Nunca he visto, primera vez. Jimena, es la última vez que estás haciendo esto. No sé qué harás, pero la próxima se va tu... ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctor. Gracias. Vamos a ver hoy el primer molar inferior. Voy a avanzar un poco más rápido porque ya hemos visto molares superiores, entonces ya están familiarizados con los términos que se utilizan cuando se habla de los molares. Así que presten atención. Si se atrasan en hacer algún dibujo que hagamos, me avisan por favor, ¿ya? Acá tenemos el primer molar inferior, en su morfología externa. Como ven, toda la cronología eruptiva es idéntica a la del primer molar superior. También se forma en la vida intrauterina, a la misma edad, erupciona a la misma edad. Por eso todos los primeros molares permanentes se los conoce con el nombre de molares de los 6 años, porque los primeros molares permanentes erupcionan a esa edad. Es 1 milímetro más corto. Y fíjense que ese milímetro más corto está en la raíz. La corona mide igual que el superior, 7.7, pero la raíz es 1 milímetro más corta, 13.3 contra 14.3 que tiene el superior. Acá hay un cambio bien marcado, donde ven la diferencia que hay entre los superiores y los inferiores. Fíjense que el diámetro mesiodistal en los inferiores es mayor que el vestíbulo lingual, ¿ya? Al revés de lo que pasa en los superiores, donde el vestíbulo palatino es mayor que el mesiodistal. Entonces acá son dientes más anchos en el sentido mesiodistal que en el sentido vestíbulo lingual. Eso va a tener una importancia cuando empecemos a hablar de esta pieza dentaria. Como ven, la oclusión se da con la mitad distal del segundo premolar superior, ¿ya?
y 3/4 mesiales del primer molar superior. ¿Ya? Entonces, esta es la oclusión del primer molar inferior. Acá empezamos a ver algo que es muy importante conocer. Todos los molares inferiores en sí tienen o presentan el mayor diámetro coronario en el sentido mesiodistal. Es decir, en este sentido mesiodistal, los molares inferiores son mayores que en el sentido vestíbulo lingual. Eso no lo olviden nunca porque esto es importante conocerlo. Este diámetro mesiolingual es mayor que el vestíbulo lingual. ¿Ya? A diferencia de los superiores, como les decía, que tienen el diámetro vestíbulo palatino mayor que el mesiodistal. ¿Qué sucede y por qué es importante saber que los molares inferiores tienen el diámetro mesiodistal mayor que el vestíbulo lingual? Resulta que cuando nosotros observamos los arcos dentarios, desde el incisivo central hasta el primer premolar superior, este arco superior es más largo que el inferior en la misma distancia. Si yo tengo desde el incisivo central inferior al primer premolar inferior, la sumatoria de todos los diámetros mesiodistales de los dientes superiores, de incisivo central a primer premolar superior y de incisivo central inferior a primer premolar inferior, vamos a observar nosotros en el arco que el arco superior hasta este nivel es mayor con 5.3 milímetros, 5.3 milímetros más largo que el inferior. Ahora, ¿qué sucede a partir en realidad de los segundos premolares? Pero la mayoría de los autores toma como referencia el primer molar, pero en sí no es el primer molar, sino que es a partir ya del segundo premolar. Nosotros tenemos el segundo premolar superior y el segundo premolar inferior. ¿Y qué sucede ya con estos dientes? Que a partir del segundo premolar inferior, ya el diámetro mesiodistal de este diente es mayor que el del superior. ¿Ya? El del superior es 6.8 y el del inferior es 7.3. Entonces, como ven ustedes, ya a partir de los segundos premolares, ya se nota una diferencia de medio milímetro, de 6.8 a 7.3. Ya hay medio milímetro de diferencia en favor ya del inferior. Pero, ¿dónde se marca más la diferencia? A partir del primer molar. ¿Por qué? Porque el primer molar inferior tiene un diámetro mesiodistal que es mucho mayor que el del superior. Del superior es 10.3 y este inferior, como hemos visto acá, miren ustedes, tiene 11.2.
Entonces, aquí tiene 11.2, ¿ya? Contra el superior que tiene 10.3. Entonces, toda esta diferencia de 5.3 milímetros, a partir, en realidad, del segundo premolar inferior y el primer molar, empieza a descontarse, ¿ya? Y así viene después el segundo molar. Va a venir el segundo molar acá, ¿ya? Que también le va a restar al segundo superior. Y va a venir el tercero que le va a restar al tercer molar superior. Y entonces los arcos dentarios, tanto superior como inferior, empiezan a tener una compensación en su longitud y terminan con una, a la vez iguales, pero con una leve diferencia menor a 1 milímetro según el cálculo matemático, pero que en la realidad virtual o visual de la observación de los arcos casi terminan iguales, ¿ya? Entonces, esto es muy importante entender, ¿ya? No lo olviden, cuando hablemos de los arcos dentarios y la composición de ellos, van a ver ustedes que vamos a volver a recordar esta situación. Y Fijo y Garino tienen un cuadro donde también hay algunos errores, pero van a ver ustedes cómo los arcos dentarios, el superior hasta el primer premolar tiene una gran diferencia respecto al inferior, pero a partir del segundo premolar para atrás empieza a ir disminuyendo esa diferencia hasta que los dos arcos terminan de manera igual, o como les digo en la matemática hay una diferencia de 0.7 de milímetros que está a la vez compensada y que no se nota esa diferencia cuando los arcos están en oclusión. No sé si me han entendido. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Muy bien. Ya, entonces, si ustedes quieren tener la curiosidad, es simplemente, lastimosamente, es simplemente recordarse, ¿no? A ver, ¿cuánto mide mesiodistalmente el incisivo central superior? ¿Quién se acuerda? 8 Nada. milímetros, doctor. ¿Cuánto? 8 milímetros, doctor. 9. El lateral, ¿Podría volver a repetir la pregunta? ¿cuántos milímetros tiene mesiodistalmente cada uno de estos dientes que voy nombrando? El incisivo lateral, el incisivo central, 9. Ya se los anoté ahí. El lateral, 22.1. no, mesiodistalmente. 6.4. 6.4, ¿no es cierto? 6.4. ¿Ya? El canino superior, ¿quién se acuerda? 8. 8. ¿No es? El primer premolar, 7. 7. ¿No es cierto? Y hemos dicho de incisivo a primer premolar. Sumen aquí 9, 15, 23, 30.4, ¿no es cierto? ¿Así es o no? Sí, doctor. Es que si espero que ustedes sumen, terminamos mañana. A ver, el central inferior, ¿cuánto mide? ¿Cuánto? 5.4, doctor. 5.4. El lateral, 5.9. 5.9. El canino, 6.9. 6.9.
¿Y el primer premolar? Seis 6.9. 6.9, 9. ¿no es cierto? Sumamos 4 más 9, 13 más 9, 22 más 9. ¿Ah? ¿Cuánto es? 31, ¿no es cierto? Sumamos 31, ¿cuánto llevan? 5 más 5, 10, 16 más 6, 22. 22 más 3, 25. 25.1. ¿Se dan cuenta? Lo restamos. 25.1 le quitan al 30.4. ¿Cuánto es? 3, 5 y 0. ¿Ven? 5.3. ¿Sí? Esos son los 5.3 que les digo. Entonces ese 5.3 a partir del segundo premolar y más notorio ya a partir del primer molar empieza a disminuirse y a equilibrarse en la longitud el arco superior con el arco inferior. ¿Entendieron? Bueno, vamos a la porción coronaria. Ya saben ustedes que la corona de este diente es cuboidea, ¿no? Es un diente lofodonto también, cuboideo, en su forma coronaria, con muchas cúspides, con cara oclusal compleja, etcétera, etcétera. Muchos surcos y demás cosas. Y empezamos a describir la cara oclusal. Y la cara oclusal, primero vemos la forma. Y tiene el aspecto de un trapecio. Entonces, tenemos ese trapecio que si lo dibujamos aquí, cerca al diente, tenemos un trapecio escaleno con la base mayor en vestibular, la base menor en lingual. Ahora, ¿qué vemos en esa cara oclusal con ese aspecto trapezoidal? Vemos el lado vestibular. Acá. ¿Qué vemos en este lado vestibular? El lado vestibular es más largo que el lado lingual. Es la base mayor del trapecio. Pero fíjense toda esta línea roja que estoy marcando. Es tremendamente oblicuo hacia distal. ¿Ya? Tremendamente convergente y oblicuo a distal. La mayor prominencia de esa convergencia la encontramos aquí, en mesial y vestibular. ¿Qué más vemos en ese lado vestibular? En ese lado vestibular, oblicuo y muy convergente y oblicuo, si quieren, hacia distal, donde encontramos la mayor prominencia de esa convergencia en mesial y vestibular, encontramos tres convexidades, 1, 2 y 3. Fíjense que estas tres convexidades están separadas por dos escotaduras. ¿Qué significan esas tres convexidades? Esas tres convexidades significa cada una de ellas representará a una cúspide. Entonces quiere decir
que en vestibular este diente no muestra tres cúspides. Y las dos escotaduras son las que dan paso a los surcos que vienen de oclusal y que se extienden en la superficie de la cara vestibular. Eso encontramos en el lado vestibular de la cara oclusal. Ahora, ¿qué encontramos en el lado lingual? Como vemos el lado lingual, fíjense que es convergente hacia distal, pero no es tan oblicuo en su convergencia. Más bien es casi paralelo a este eje mesiodistal del diente, pero tiene su ligera convergencia hacia distal. Vamos a encontrar también su mayor prominencia aquí en mesiolingual. ¿Qué encontramos en ese lado lingual de la cara oclusal? Encontramos dos convexidades, una y dos, una mayor que la otra, ¿ya? También separada por una escotadura que va a dar paso al surco que viene de oclusal y que se va a extender en esa cara libre lingual. Entonces, como vemos, tanto el lado vestibular como el lado lingual convergen hacia distal, pero fíjense dónde se encuentran. Se encuentran hacia lingual y distal, ¿ya? Como vestibular es muy oblicuo en su convergencia hacia distal y lingual es menos oblicuo en su convergencia hacia distal, entonces se cruza hacia lingual y distal y allá los dos planos se interceptan. Esas son las dos características que nos presentan estos lados, tanto el vestibular como el lingual. Ahora, veamos los lados proximales. Aquí tengo el lado proximal mesial y el lado proximal distal de esta cara oclusal. ¿Qué encontramos en mesial? El lado mesial es convexo, casi recto, pero si observamos detenidamente, tiene una ligera convergencia hacia lingual. Convexo, ¿ya? Y en esa su escasa convergencia hacia lingual, Figón y Galindo dicen, queda perpendicular al plano mayor de la cara, es decir, a esta línea amarilla que hemos rayado aquí, que ahora se la estoy haciendo de roja. Queda como un plano perpendicular. Pero es mejor describirlo diciendo que el lado mesial es convexo y apenas convergente hacia lingual. ¿Qué encontramos en este lado lingual? En este lado mesial. Encontramos estos dos elementos. Aquí en lingual la mayor prominencia y acá en vestibular también la mayor prominencia. Entonces, en mesial, tanto en vestibular como en lingual, se inician las convergencias hacia distal. Entonces, acá en el inicio de la convergencia, vemos nosotros que mesial es amplio en el sentido vestíbulo-lingual, mucho más amplio que distal. Miren, distal acá, vamos a cambiar de color. Distal acá lo tenemos más corto, ¿ven? De vestibular a lingual, ¿ya? Ahora, ¿y cómo es el lado distal? El lado distal también es convexo, pero fíjense ustedes que aparte de ser convexo, es tremendamente oblicuo hacia lingual. ¿Por qué? Porque como vestibular acá tiene tres cúspides, ¿ya? Y eso marca
que vestibular es más largo que el lingual, entonces desde la última cúspide vestibular hacia el lingual, ese lado distal es convexo, pero tremendamente oblicuo hacia el lingual. Eso marca que el diámetro mesiodistal en lingual sea más corto que en vestibular. ¿Ven? Por eso es que ustedes ven acá el lado C menor que el lado A del trapecio. ¿Por qué? Porque la base mayor es A y la base menor es C. Gracias a que el lado distal es tremendamente oblicuo hacia lingual. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que el lado mesial de la cara oclusal, por la convergencia de las caras libres vestibular y lingual hacia distal, es mucho más amplio que el lado distal. ¿Ya? Por eso, si yo borro acá todo lo que he rayado ahí sobre ese dibujo, van a ver ustedes que este diámetro de aquí es mayor que este. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, eso se da por esta situación. Tanto lingual como vestibular son, especialmente vestibular, tremendamente convergente y oblicuo hacia distal. Entonces, ¿qué nos va a marcar esto? Que cuando nosotros observemos el contenido de la cara oclusal, nunca debemos olvidar, especialmente cuando tallemos tanto en jabón como en cera. Lastimosamente, no todos asisten a la teoría, por eso andan perdidos. Entonces tenemos y tienen que darse cuenta que todo lo que hay en mesial va a ser siempre mayor que lo que hay en distal. Es decir, las cúspides mesiales son mayores que las distales. ¿Por qué? Porque la convergencia de las caras libres va hacia distal. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, fíjense acá, en esta figura. ¿De qué lado es este molar? ¿De qué lado es ese molar? Derecho, doctor. Están viendo como acá es mesial y acá es distal. ¿Por qué? Porque acá este es un diente izquierdo. Pero fíjense que como esas simples cosas que les estoy diciendo acá, me está mostrando que aquí, este lado es mayor que este, ¿no? Que aquí hay 1, 2 y 3 convexidades. Y que acá es mesial y acá es distal. Entonces, estamos hablando de dos dientes diferentes. Este será izquierdo, el de arriba, y este será derecho. ¿Entendieron? ¿Mm? Sí, doctor. Muy bien. Seguimos. Entonces ya tenemos todo el contorno de la cara oclusal. Ahora vamos a conocer qué hay en la superficie de esa cara oclusal. La superficie de esta cara oclusal, ya ustedes saben. ¿Qué estoy marcando aquí? La arista longitudinal. La arista longitudinal. ¿Ven? Miren, todas tienen su arista longitudinal, cada cúspide. ¿Ven? Entonces, la arista longitudinal. De esa arista longitudinal en lingual y de esta arista longitudinal en vestibular, yo trazo una línea, o si quieren varias líneas,
Y esta es la superficie de la cara oclusal. Todo lo que hay aquí es la superficie o tabla oclusal. Los límites proximales, los rebordes marginales, como ya lo conocen y ya lo saben. Entonces, ¿qué hay en esa superficie de esa cara oclusal? ¿Ya? Vamos a ir marcando. Aquí, fíjense, voy a poner una línea aquí y una línea aquí, nada más. Fíjense que a la misma distancia del lingual y a la misma distancia de vestibular hay una fosa. ¿Ya? Yo trazo aquí la línea media que divide la cara oclusal en dos. Derecho e izquierdo, o mesial y distal, da lo mismo. Fíjense que esa fosa principal está equidistante del lingual y vestibular, o de vestibular y lingual, que es lo mismo, pero ligeramente desplazada hacia mesial. ¿Ven? No está en la mitad. No está en la mitad. ¿Ya? No está en la mitad entre mesial y distal. Está ligeramente desplazada a mesial. Esa es la primera fosa que se describe. ¿Ya? Esa es la fosa principal mesial. De esa fosa principal mesial, vamos a borrarla para que no, y vamos a pintarla de nuevo. De esta fosa principal mesial, que queda ligeramente desplazada hacia mesial, nace un surco. Este surco va en dirección hacia distal y lingual, ¿ven? Oblicuo, hacia distal y lingual. Aproximadamente mide entre 1 y 1,5 milímetros. Y ese surco termina en otra fosa principal, llamada fosa principal lingual. Entonces tengo la fosa principal mesial, donde nace un surco principal que se extiende hacia o se dirige hacia distal y lingual, el surco distolingual, y termina en una fosa principal, llamada fosa principal lingual. De esa fosa principal lingual nace otro surco que se extiende también en una dirección oblicua de lingual a vestibular. Así lo menciona Figo y Garino. Pero fíjense ustedes que este surco principal en realidad va de lingual a distal y vestibular. Debería llamarse linguo-disto-vestibular. Pero Figo y Garino solamente lo mencionan como el surco principal linguo-vestibular o vestíbulo-lingual. ¿Ya? Este surco vestíbulo linguo-vestibular, que debería ser ese el nombre porque va de lingual a vestibular, termina en otra fosa principal. Esta fosa principal está ubicada en distal, entonces se llama fosa principal distal. Y este surco principal, que une la fosa lingual con la fosa distal, mide aproximadamente 2 a 2,5 milímetros. Entonces fíjense que en el centro de la cara en sí hay 3 fosas principales unidas por 2 surcos principales, ¿ya? Con distintas longitudes y dan el aspecto de una letra D, dentilabial,
con el vértice de la letra B ubicado hacia lingual, que es ahí donde está la fosa lingual. Entonces, una vez tenemos esas tres fosas principales, que son denominadas tres fosas principales centrales, pero cada una tiene su nombre, ¿ya? Y están unidas por dos surcos principales, empezamos a ver qué sucede con cada una de las fosas y qué otros nacimientos hay en ellas. Y resulta que de esta fosa principal mesial nace un surco principal Fíjense que el surco principal no es recto, va hacia mesial, es un surco principal mesial, ¿ya? Pero está ligeramente inclinado hacia lingual. Miren, no es recto, ¿ven? ¿Ya? Entonces, tiene una dirección oblicua hacia lingual y mesial. Este surco principal, que tiene esa dirección oblicua hacia mesial y lingual, termina cerca de la cara mesial en una fosa principal, en una fosa secundaria. Por eso le voy a poner de otro color. La fosa secundaria mesial. De esta fosa secundaria mesial nacen surcos secundarios hacia los ángulos mesiolingual y mesiovestibular y delimitan el reborde marginal mesial. De esta fosa principal mesial nace otro surco principal. Miren ustedes, tampoco es recto, sino que tiene una ligera inclinación hacia mesial, pero se dirige hacia vestibular con una ligera inclinación hacia mesial. ¿Ya? Es un surco principal llamado surco principal mesiovestibular. ¿Ya? Es el surco mesiovestibular. Este surco mesiovestibular pasa por la escotadura que separa dos cúspides vestibulares, la mesiovestibular y la central, y se va a extender en la cara vestibular, en esa superficie de la cara libre vestibular, y cuando describamos la cara vestibular lo vamos a ver ahí. Entre este surco mesial oblicuo hacia lingual y este surco principal mesiovestibular se forma un ángulo entre ellos de 85 grados. Y aquí queda encerrada la cúspide mesiovestibular. Entonces ya conocemos una cúspide. Ahora, buscamos las otras fosas y nos vamos a la fosa principal distal. Cuando ustedes ven el texto, dice que la fosa principal distal nos muestra idéntica disposición que la fosa principal mesial, con el nacimiento de los surcos. Pero hay un pero, que si ustedes leen el texto, no lo van a poder entender muy bien. ¿Por qué? Porque un rato de eso, el libro da como a entender de que el surco principal que va a distal,
es recto. Y en realidad no es recto, sino que es oblicuo hacia distal y lingual. Es el surco principal distal. Ese surco principal distal no es recto, sino también lleva una ligera oblicuidad como el mesial. El mesial va hacia mesial y lingual. Este va hacia distal y lingual con su oblicuidad. ¿Y dónde termina ese surco principal distal? Termina también en una fosita secundaria antes de llegar a la cara distal. Y de esa fosita secundaria nacen los surcos secundarios hacia distolingual y distovestibular, delimitando el reborde marginal distal. De esa misma fosa distal nace otro surco principal, bastante inclinado a distal. Ya, bastante inclinado a distal. Ese surco principal que va hacia vestibular e inclinado a distal es el surco principal distovestibular. Este surco principal distovestibular también va a terminar en la superficie de la cara vestibular. Entre estos dos surcos, el distal y el distovestibular, se forma un ángulo de 90 grados. Por eso es que hay que tener cuidado y darnos cuenta de que este surco es oblicuo hacia distal y lingual y este oblicuo inclinado hacia distal para que pueda formarse el ángulo de 90 grados. Este surco distal y el distovestibular encierran a la cúspide más pequeña del diente. Es la cúspide distovestibular. Esta cúspide distovestibular, como les decía, es la más pequeña de las cúspides que presenta esta pieza dentaria. También considerada por algunos autores como una cúspide que no alcanza su desarrollo completo. Ahora, fíjense cómo queda esta disposición. Miren ustedes que yo voy a utilizar otro color para indicarles. Miren ustedes lo que sucede acá. Tenemos la cúspide mesiovestibular y la distovestibular. Pero fíjense acá, entre este surco principal mesiovestibular y este surco principal distovestibular, más el surco distolingual y el surco linguovestibular o vestíbulo-lingual, miren, entre 4 surcos principales queda delimitada la otra cúspide vestibular, que es la cúspide central vestibular. Esta cúspide central vestibular ya es la única cúspide de todas las piezas dentarias que está delimitada por 4 surcos principales. No hay otra cúspide que tenga esa característica. ¿Ya? Entonces, en esa cúspide, como la están viendo, está rodeada por 4 surcos principales y por 3 fosas principales. Es la cúspide, central vestibular.
Estas tres cúspides vestibulares, mesiovestibular, central vestibular y disto vestibular, a diferencia del superior, donde las cúspides vestibulares eran agudas, aquí estas tres cúspides vestibulares en los molares inferiores son redondeadas. Las agudas son las linguales. ¿Ya? Entonces, también hay otra diferencia entre estas cúspides vestibulares y las linguales en relación al superior. ¿Ya? Y si nos fijamos en el tamaño, miren ustedes que la mayor es la mesiovestibular, mayor que la central, y la central mayor que la distovestibular. Figo y Garino dicen la central es el doble que la distovestibular, pero no hace falta ir a eso, solamente ver que el tamaño de las cúspides vestibulares es decreciente. Va de mesiovestibular, que es la más grande, luego la central y luego la distovestibular. Eso con respecto al tamaño de las tres cúspides vestibulares. Ahora, nos falta una fosa, que es la fosa lingual. De esta fosa lingual, que es el vértice de la B, que forman las tres cúspides, o las tres fosas principales y los dos surcos principales, nace un surco que va a lingual. Es el surco principal lingual. Fíjense que este surco principal lingual está desplazado hacia distal, ¿no? ¿Por qué? Porque la fosa lingual está hacia distal y lingual. Entonces está desplazado hacia distal. Eso hace que la cúspide mesiolingual sea mayor que la distolingual. Este surco principal lingual también va a extenderse en la cara lingual, donde va a terminar, ¿ya? Y va a separar, como les decía, a estas dos cúspides, la mesiolingual y la distolingual. Como ven ustedes, estas dos cúspides linguales van a ser más agudas que las vestibulares. ¿Por qué? Porque las vestibulares son redondeadas y las linguales son más agudas. La mesiolingual de mayor tamaño que la distolingual. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros observamos el tamaño de las cúspides, tenemos que ver que la mayor de todas es la cúspide mesiolingual. La segunda en tamaño, la cúspide mesiovestibular. Entonces, como ven, ahora cuando hablamos de la cara oclusal les dije, las cúspides mesiales, por la convergencia de las caras libres hacia distal, son mayores que las distales. Como ven acá, la más grande está en la mesiolingual, la segunda está ocupando el lugar, la mesiovestibular. La tercera en tamaño recién es la distolingual. La cuarta en tamaño, la central, y la más pequeñita de todas, la distovestibular. ¿Ven? Ese es el tamaño de las cúspides en el orden que va. Fíjense que no tiene un orden correlativo, sino que de un lado cruza para el otro. ¿Entendieron? Ahora, cuando en sus textos ustedes lean, donde dice en resumen, ¿no? Es como si se hiciera un resumen de lo que hay aquí en esta cara oclusal. ¿Y qué dice? Que en resumen dice, en la cara oclusal hay dos fosas secundarias, una mesial y una distal. Y dice Figuigarino, de esa fosa secundaria mesial va un surco que la une a la distal. ¿Ven?
es un surco que va de mesial a distal uniendo todas las fosas. ¿Y qué hace este surco? Es como si describiera dos concavidades hacia lingual. Este surco que corre de mesial a distal es el que permite la unión de estas dos cúspides linguales con las tres cúspides vestibulares. Es la reliquia de esa unión que se da entre las tres cúspides vestibulares y las dos linguales. ¿Ya? Entonces, es como si fuera el límite entre las cúspides vestibulares y las cúspides linguales. Como ven acá, los dos surcos vestibulares van delimitando, van separando las tres cúspides vestibulares y el surco lingual delimita las dos cúspides linguales. Entonces, todo eso es el contenido que tenemos en la cara, en la superficie de la cara oclusal. Ahora, ¿esta pieza dentaria siempre tiene 5 cúspides? No. Alguna vez en esta pieza dentaria puede faltar la cúspide distovestibular. En un 5% de los casos, la cúspide distovestibular puede faltar, esta cúspide. ¿Ya? Entonces queda un diente con los surcos que estamos observando, pero ya con una forma un poco irregular. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros la presencia de la cúspide distovestibular? Esta cúspide distovestibular, que para muchos autores es una cúspide que no alcanza su desarrollo, por eso la comparan con un tubérculo, y que puede faltar en el 5% de los casos, es muy importante para nosotros al observar el primer molar. ¿Por qué es importante? Porque nos permite observar dónde es vestibular y dónde es lingual. Si hay 3, automáticamente vemos que ese lado corresponde a vestibular y donde hay 2 corresponde a lingual. Pero ¿para qué más sirve? Para saber a qué lado corresponde ese diente. Cuando la cúspide distovestibular está, como en este caso, al lado derecho de la pantalla, estamos hablando de un diente izquierdo. Pero cuando la cúspide distovestibular, como en este caso, está al lado izquierdo, ¿ya? Entonces estamos hablando de un diente que corresponde al lado derecho. Entonces, ¿cuál es la misión de esa cúspide? Mostrarnos a qué lado corresponde la pieza dentaria que estamos observando. ¿Entendieron? Doctor, y si no estuviera esa cúspide, ¿con qué nos tendríamos que guiar? Y tantas cosas y para guiarte. ¿Con qué te guiarías? Tal vez con el tamaño de la cara mesial, a diferencia de la distal. Hay otra cosa más importante. ¿Cuál? ¿Con qué se guiarían? A ver. ¿El A ver. tamaño de las cúspides puede ser, doctor? No. ¿Con qué se guiarían? ¿Mm? Al diferenciar la cúspide más grande, Podría ser, pero podrían guiarse por por la la oblicuidad. ¿Ah?
¿Sería por la convergencia? Exactamente. Una situación sería esta, la convergencia de vestibular con su oblicuidad hacia distal. Pero hay otra que está ahí marcada y que es la más importante. ¿Cuál sería? ¿Mm? ¿El tubérculo, doctor? No hay tubérculo. Es la cúspide dictovestibular que para algunos es tubérculo. Entonces, si no hay esa cúspide dictovestibular, ¿cómo se ubicarían que es un primer molar? Si quedaría con 4 cúspides, igual que el segundo a la vez. Pero hay algo importante que pueden ver ahí. Está ahí marcado. ¿Quién lo ve? ¿Nadie lo ve? ¿Por los surcos, doctor? También por los surcos se pueden guiar, porque ningún otro diente tiene esta característica de surcos. Pero hay algo más. ¿Por el tamaño de las cúspides? No tanto. Hay algo más. Es el único que tiene 3 fosas principales dispuestas en forma de V unidas por esos 2 surcos. Ningún otro diente tiene esas 3 fosas. Ni los superiores y tampoco ningún inferior. ¿Estamos? Entonces, hay varias cosas que se pueden guiar. La nitidez de las... El tercer molar puede tener similitud con este, pero las cúspides ya no son tan nítidas como aquí. Las fosas no son tan nítidas como aquí. Los surcos no son tan bien marcados como aquí. Entonces, hay muchas cosas para observar. ¿Entendieron? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, todo lo que les dibujé es lo que está escrito aquí en esto que estoy adelantando. ¿Sí? Este es lo otro que ya se lo expliqué también ahí. Ahí está el 5% en el que puede faltar la cúspide. Y llegamos a la cara vestibular. La cara vestibular también tiene aspecto de trapecio. Miren, la base mayor en oclusal, la base menor en cervical y tiene aspecto de trapecio escaleno también. ¿Qué observamos en el lado cervical o base menor de ese trapecio? Observamos primero que en esa cara vestibular se implantan 2 raíces. Y donde se implantan 2 raíces, la línea cervical está invertida. ¿No es cierto? Tenemos 2 convexidades oclusales separadas por un espolón de esmalte que nos indica la bifurcación de la raíz. ¿Sí? ¿Qué más encontramos? Encontramos los lados proximales.
el lado proximal mesial, convexo en oclusal y con una concavidad en el tercio cervical que se continúa con una parte de la raíz. Por eso, cuando este diente se dibuja o se talla, siempre hay que hacer de mesial esta situación así. ¿Ven? ¿Por qué? Porque aquí hay una concavidad y en oclusal hay una convexidad. En cambio, el lado distal es convexo en toda su extensión y al igual que mesial, también converge, pero en menor proporción a cervical. Mesial es más convergente porque va hacia cervical, donde encuentra una depresión. En cambio, distal es convexo, pero también converge hacia cervical, no tanto como mesial, pero eso hace que en cervical sea la base menor del trapecio. ¿Dónde está la diferencia? En oclusal. Cuando nosotros vemos la cara vestibular, vamos a ir a este dibujo de acá ahora, acá. En el lado oclusal, que es la base mayor del trapecio, vemos estas dos escotaduras. Como les dije hace rato, esas dos escotaduras dan paso a los surcos que vienen de oclusal y separan las tres cúspides, que separan las tres cúspides vestibulares. Fíjense que este surco que viene de oclusal es el surco mesiovestibular. Este surco mesiovestibular, ya que si nosotros nos vamos acá, es este que dibujamos, y el otro será el disto vestibular, este. Entonces esos dos surcos llegan a vestibular. El surco mesiovestibular llega a la mitad de la cara y termina, como en los molares superiores, en una fosita olivar. La fosita vestibular o fosita olivar, con las mismas características que conocimos en los molares superiores, alargada y fisurada. Por eso es que en estas fositas se forma caries muy fácilmente. El otro surco que separa la cúspide central y la disto vestibular es el surco disto vestibular, más corto que el mesiovestibular y no termina en fosa. ¿Ya? Entonces, es un surco más corto que solamente ocupa el tercio oclusal, no como el mesiovestibular que llega a la mitad. ¿Qué más encontramos en ese lado vestibular? Vamos a describirlo más amplio, un poco más amplio que lo que encontramos en el libro. Encontramos acá dos vertientes que son las aristas, que es la arista longitudinal de la cúspide mesiovestibular. ¿Ya? Dos vertientes. Más otras dos vertientes. Más otras dos. Es decir, encontramos 6 vertientes. Pero esas vertientes son las aristas longitudinales de cada cúspide y las vertientes representan un lado de cada cúspide y el vértice de cada una, que forman las dos vertientes, forman el vértice de cada una de las cúspides. Como ven, las cúspides tienen orden decreciente, van de mayor a menor, más grande la mesiovestibular, luego la central y la más pequeña
la distovestibular. Fíjense que la mesiovestibular es más ancha en el sentido mesiodistal que la central y que la distovestibular. En el sentido longitudinal o cérvico-oclusal también son diferentes. Miren ustedes que si yo trazo una línea por acá, por el vértice de la cúspide mesiovestibular, ya no toca con el vértice de las otras cúspides. Si yo trazo una línea oblicua que me muestra el orden decreciente de las cúspides, miren ustedes, esa es la diferencia de tamaño entre las cúspides, son decrecientes. Entonces, entre la horizontal que pasa por el vértice de la cúspide mesiovestibular y la línea que une los vértices de las tres cúspides, aquí se forma un ángulo de 8 grados. ¿Ya? Entonces, son del orden decreciente, tanto en el sentido mesiodistal como en el sentido longitudinal o cérvico-oclusal. Ya, son decrecientes. Ahora, ¿cómo es la superficie de esa cara vestibular? Es convexa, la cara vestibular es convexa, bastante oblicua hacia oclusal y lingual, pero tiene una topografía, es decir, cuando se habla de topografía es porque tiene diferentes características en la superficie, donde yo observo aquí una convexidad, aquí otra convexidad y otra convexidad. Es decir, que en el tercio oclusal, en esta superficie, hay 3 convexidades a nivel de los 2 surcos. Por encimita de la línea de la fosita olivar, aquí nos queda una convexidad y otra convexidad. ¿Ya? Entre la fosita olivar y el tercio cervical, aquí nos queda una convexidad en ambos sentidos. Y en cervical nos va a mostrar 2 convexidades, una convexidad mesial y una convexidad distal por la presencia de las 2 convexidades que muestra la línea cervical. Entonces, miren ustedes que en esta topografía hay convexidades, ¿no? Aumentadas en un lugar, disminuidas en otro, ¿ya? Convexidades en ambos sentidos en otro, pero si sumamos las convexidades tenemos 3, más 2, 5, más 1, 6, más 2, 8. 8 convexidades tiene la superficie de esta cara vestibular. ¿Ya? ¿Se entendió? Eso es lo que marca este dibujo. 1, 2, 3. 1 y 2, 5. 6 más 2, 8. Esa es la cara vestibular. Y ese es lo que nos muestra la cara vestibular. Acá tenemos la cara lingual. Y como ven, también la cara lingual. Les voy a mostrar una cosita. Fíjense acá que en este orden de tamaño que tenemos de las cúspides, fíjense que acá tenemos estas siluetas que se ven. ¿Ven? Eso nos está mostrando que las cúspides linguales, como vamos a ver ahorita, aparte de que son más agudas, son más grandes, son más altas que las vestibulares. ¿Ya? Por eso nosotros observamos las 3 cúspides vestibulares y observamos también parte de las cúspides linguales. En cambio, cuando vamos acá a la cara lingual,
Miren ustedes que acá estamos observando una partecita aquí y otra partecita acá. Nada más. ¿Ya? No se observa nada más. ¿Por qué? Porque estas dos cúspides linguales son más grandes. También tiene la forma de trapecio la cara lingual. Miren, la base mayor en oclusal, la base menor en cervical, un lado distal y un lado mesial. Ya no hace falta describir el lado cervical. Visto por lingual también se observan las dos raíces, ¿no? Como ven acá, entonces también habrán dos convexidades oclusales. Mesial, que ahora está acá, nos muestra una convexidad en el tercio oclusal y una concavidad o una depresión o aplanamiento en el tercio cervical que se continúa en la raíz. El lado distal convexo, ya más convexo que mesial, pero ambos lados convergentes hacia cervical, por eso es que la base menor del trapecio está aquí en cervical. Ahora, ¿qué vemos en el lado oclusal de este trapecio, que es la base mayor del trapecio? Observamos cuatro vertientes. Una, dos, una y dos. Dos cúspides separadas por una escotadura que da paso al surco que viene de oclusal. Este es el surco principal lingual. Este surco principal lingual viene y termina en el tercio oclusal y nunca termina en fosa. Este surco principal distal, lingual, está desplazado hacia distal, por eso la cúspide mesiolingual es más amplia en el sentido mesiodistal y también más alta en el sentido cervico-oclusal que la distolingual. ¿Ya? En otras palabras, la cúspide mesiolingual es más grande que la distolingual. Como ven, cuando observamos el diente por lingual, observamos las dos cúspides linguales, pero no observamos nada de las cúspides vestibulares. Solamente observamos estas partecitas de acá que sobresalen. ¿Por qué sobresalen? Porque vestibular es más largo que lingual. Por eso es que estos pequeños ángulos sobresalen en lingual. Pero no se ve ninguna de las cúspides como se ve cuando observamos por vestibular el diente. ¿Ya? ¿Qué característica tiene la superficie de esta cara lingual? Como ven ustedes acá hay una convexidad y otra convexidad. En cervical hay dos convexidades y todo esto tiene una sola convexidad. Entonces, como ven, la cara lingual es mucho más convexa que la vestibular. Puede tener la misma inclinación que vestibular, ¿no? Es decir, puede ser inclinada hacia lingual, pero también puede tener, como vemos en este dibujo, lingual casi coincidiendo con la vertical. Entonces, no olvidemos que la prominencia de esta cara está acá en la mitad de la cara. En cambio, en vestibular, la prominencia está aquí en cervical. Entonces, estas cosas no las olviden porque en todas las piezas dentarias encontramos. Esa es la característica de la cara lingual. Veamos ahora las caras proximales. Como vemos acá, las caras proximales tienen aspecto romboidal. Ya tienen aspecto romboidal. Podemos describir el lado cervical. Miren ustedes, llama la atención acá porque se ve
solamente una raíz en cada cara proximal. Y como vemos en este diente, la línea cervical es apenas curva, mostrándonos una convexidad hacia-oclusal, como todas las piezas dentarias donde se observa una raíz en proximal. Ahora, ¿cómo es el lado vestibular? ¿Y cómo es el lado lingual? Tal como hemos visto en los premolares inferiores. ¿Ven? Acá el lado vestibular, convexo, tremendamente convergente y oblicuo hacia oclusal y lingual. La mayor prominencia en cervical. El lado lingual, convexo, puede tener una dirección similar a vestibular con una inclinación hacia lingual o puede estar paralelo a la vertical. La mayor prominencia la encontramos en la mitad de la cara. Entonces, esos son los dos lados de las caras libres en esta cara proximal. Pero, ¿qué vemos nosotros en este diente en el lado oclusal? Para observar este diente por proximal, nos ubicamos primero que aquí es mesial y acá es distal. Vamos a borrar y vamos a marcar distal y mesial. En distal, vamos a primero acá a distal. En distal hay una diferencia grande entre las cúspides. Aquí yo tengo una vertiente lingual y tengo una vertiente vestibular. Aquí en distal yo tengo a la cúspide más pequeña, la distovestibular, enfrentada a la cúspide distolingual, la tercera en tamaño. Entonces, como ven, se nota la diferencia que hay entre la cúspide distolingual y la distovestibular. ¿Y qué más se puede ver ahí? Que es también lo que hay que hacer cuando uno talla. Como estoy mirando por distal el diente, entonces voy a ver las cúspides en orden ascendente. La más pequeña, luego buscaré la segunda y acá al fondo va a estar la tercera, ¿no? Yendo 1, 2 y 3, ¿no? Pero va en orden ascendente el tamaño de la más pequeña, la segunda en tamaño y la primera en tamaño, ¿no? Entonces se ve todo eso cuando uno mira el diente por distal. En cambio, en lingual solamente vemos una cúspide, ¿ya? Porque la cúspide mesiolingual tiene una diferencia muy poca, muy escasa en la altura con la distolingual. En cambio acá, cuando vemos por mesial, ¿qué tenemos? Tenemos la cúspide mesiovestibular aquí y la mesiolingual acá. Tenemos la 1 y la 2. Por eso se ve solamente la vertiente de la cúspide lingual y la vertiente de la cúspide vestibular. No se ve más nada, porque las otras cúspides son de menor tamaño que ellas. Tanto en distal como en mesial, también estos dientes van a tener su acento circunflejo, donde vamos a observar el reborde marginal, la faceta armada de la cúspide y la arista armada, que son las vertientes vestibular y lingual.
¿Cómo es la superficie de estas caras? La distal es convexa en toda su extensión. Es más pequeña que la mesial, tanto en el sentido vestíbulo-lingual como en el sentido cérvico-oclusal. La mesial es más grande que la distal y tiene dos porciones, una oclusal convexa y una cervical cóncava o aplanada, de vestibular a lingual. Esas son las superficies y son las características de las caras proximales de este diente. Y todo esto que se les está diciendo, uno tiene que reproducirlo en los tallados que uno hace. Esas 5 cúspides, tal como se las he explicado, hay que hacerlas en el tallado, tanto en jabón como en la cera. O sea que los que no practicaron y no quisieron aprender a tallar, se van a ir metiendo en mayor tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, esa es la morfología externa de estos dientes. ¿Ya? Vamos a ir ¿tienen algún examen mañana? Todavía no, doctor. Todavía no. Ya. Vamos a ir a ver entonces la